Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Guma. Yo trabajo en la parte operativa en una refinería de petróleo, acá en Avellaneda, en Raisen, que es la que adquirió Shell, antes era Shell Capsa. La idea un poco es hacer un pantallazo general de lo que es el tratamiento del crudo dentro de una refinería. O sea, los diferentes procesos por los que va a ir pasando. Más que nada, hace hincapié en las charlas que van a dar después la ingeniera que tenemos en la refinería de materiales que está trabajando en inspección. O sea, Sí, un la poco ingeniera Mariela Colombo, es la que próxima charla. sí, sí, que creo que La, está por ahí escuchándonos. exacto. La idea es, bueno, hacer un poco una introducción de los distintos procesos. Bueno, dame un segundo que se me cambie el cursor. Mi nombre es Nicolás Mesiti, soy estudiante de Ingeniería en Materiales, cursando el quinto año. Soy técnico de mantenimiento en la refinería, eh, técnico en electrónica y, bueno, como un poco comentaba Pablo, la idea, la idea de la charla surge eh, para dar una antesala, un marco conceptual al rol, a la aplicación del rol dentro del campo del petróleo, que es uno de los fuertes que tiene el ingeniero en materiales, es el estudio de la degradación y los procesos de corrosión dentro de la industria. Y bueno, para poder entender los procesos de degradación y de corrosión que se van a dar, es quizás crucial tener un poco una noción de los procesos en sí. Así que ese es un poco el puntapié inicial para el desarrollo de esta charla. Sin muchísimo más preámbulo, arrancamos con el temario. Vamos a ver un poco qué es el petróleo en sí, los distintos tipos y clasificaciones, los diagramas resumidos de proceso. Dentro de los procesos vamos a ver el fraccionamiento, proceso de conversión, upgrading o mejora de calidad, y blend y almacenaje de productos ya terminados. ¿Qué es el petróleo? Bueno, el petróleo es un conjunto, una agrupación de distintos tipos de hidrocarburos con características bien marcadas cada uno, que se encuentran en la naturaleza, principalmente asociados a formaciones rocosas sedimentarias. Es dentro de las formaciones rocosas, se encuentra entrampado en algunos casos, en otros se encuentra en yacimientos del tipo pileta, que son los yacimientos convencionales, y que per se no tiene ningún valor comercial sin previo proceso de refinación. O sea, yo para tener un producto de valor comercial, primero tengo que separar y dar valor y agregar valor a cada uno de esos compuestos. En cuanto a los yacimientos, como un poco decía recién, tenemos los yacimientos del tipo convencional, donde el crudo se encuentra entrampado entre una roca sello y la pileta que lo contiene, y se encuentra ahí a partir de un proceso de migración desde la roca generadora, de esa roca sedimentaria, pasa por una serie de rocas permeables hasta llegar al yacimiento, a la cuenca convencional. En el tipo de yacimiento no convencional, el petróleo se encuentra entrampado entre poros o rocas de baja permeabilidad, baja o nula permeabilidad, con lo cual para lograr la extracción de petróleo tengo que fracturar la roca, de ahí el proceso de fracking que quizás se viene hablando mucho a partir del caso de Vaca Muerta, para poder liberar esos productos, ese petróleo y gas en muchos casos, y poder postprocesarlo en el lugar donde está emplazado el yacimiento. Decíamos, el yacimiento no convencional, tenemos dos tipos de rocas: la roca shale, que es impermeable, que sí o sí tengo que fracturarla
para poder lograr la migración de los productos que tengo entrampados. Y los yacimientos convencionales, donde la roca es permeable y resulta propicia la migración. En el caso de Vaca Muerta, la mayoría de las formaciones son del tipo shale, con lo cual la prospección es que hay que ir por ese camino para poder lograr dar valor a toda esa área. En cuanto a la clasificación y determinación de la calidad del crudo, tenemos 4 parámetros básicos. En primer lugar, podemos encontrar la densidad del petróleo, que directa o indirectamente me va a dar una idea de los productos o de los hidrocarburos que componen a ese crudo. En cuanto al contenido de azufre, vamos a ver más adelante que a mayor contenido de azufre, mayores son los procesos a los que tengo que someter a ese crudo para llegar a obtener un producto de valor comercial según los estándares que marca el mercado y las autoridades de aplicación. En cuanto a la composición, si bien la densidad es una medida indirecta de la composición del crudo, la composición en sí me va a determinar si tengo mayor contenido de naftenos, aromáticos, de compuestos parafínicos y demás. En cuarto lugar, tengo la curva de destilación, que me va a dar una idea aproximada del rendimiento de ese crudo en los distintos tipos de corte que yo espero obtener. Empezando con la densidad de API, o el grado API, tengo productos crudos livianos, intermedios, pesados y extra pesados. En la Argentina tenemos crudos livianos a intermedios, y un ejemplo de crudo extra pesado es el crudo venezolano, en una de las áreas de Venezuela de explotación se obtiene crudo extra pesado. Es la menor cantidad de casos. En cuanto a contenido de azufre, lo podemos clasificar en dulces o agrios. Cuando el crudo tiene un contenido de azufre menor al 0,5%, es un crudo dulce. Cuando el contenido de azufre es mayor, es un crudo agrio. Como decíamos, los petróleos crudos dulces tienen una menor necesidad de postprocesamiento y me permiten, si se quiere, obviar algunos de los pasos. No es lo ideal, pero se podría, con menor impacto. En cuanto a la composición, tenemos un factor que me determina si el crudo es parafínico, tiene base parafínica, mixta, nafténica o aromática. En el caso del crudo característico de Argentina, de la zona sur de Neuquén, Santa Cruz, tenemos una base mixta y crudo dulce. Y en cuanto a los compuestos presentes en el crudo, tenemos las parafinas, olefinas, aromáticos y naftenos. Algo que quizás me olvidé al principio, obviamente los hidrocarburos, como la palabra lo dice, tienen una composición básica de carbono e hidrógeno, y algunos otros componentes contaminantes como azufre, algunos metales, nitrógeno y demás. Bueno, ya habiendo caracterizado el crudo, entramos en lo que es la etapa de refinación. El proceso de refinación busca otorgar valor comercial separando los compuestos según las necesidades que tenga el mercado, y llevándolos a los estándares de calidad de aplicación, sean por legislaciones ambientales, por calidades tecnológicas o por requerimientos tecnológicos, mejor dicho, y demás. Dentro de lo que es el proceso de refinación podemos obtener combustibles, lubricantes, solventes, combustibles sólidos como el coque, asfaltos y demás. Subproductos, para la industria petroquímica también. En cuanto al proceso de refinación, vamos a obtener desde el ingreso del crudo, se va a someter a una serie de procesos, como mencionábamos antes, de separación, de mejora de calidad, purificación, conversión, que ahora vamos a ver a qué se refiere, una mezcla, el blending, en los cuales podemos obtener productos
en la punta del proceso, es decir, cuando se termina el proceso de refinación, y algunos subproductos intermedios. La refinación consta, como veníamos viendo, de 4 pasos: fraccionamiento, conversión, upgrading o mejora de calidad y blending. Y en cuanto al diagrama de procesos básico y esquemático, podemos encontrarlo en esta imagen. A ver si puedo usar el puntero. El primer paso, hay un paso previo que ahora lo vamos a ver, pero el primer paso es la separación de productos, un proceso de separación físico. Todos los productos que no logre separar acá, o si quiero obtener algún producto distinto, necesito un proceso de conversión posterior. Todos estos productos generados hasta este paso van a necesitar un proceso de mejora para cumplir con esos estándares. Y una etapa final donde se ingresan a distintos pools, donde se mezclan y quedan listos para un despacho final. En cuanto al fraccionamiento, tenemos dos tecnologías de fraccionamiento, una que es la destilación atmosférica y una destilación al vacío. En ambos casos, el principio utilizado para separar es el punto de ebullición de cada uno de los productos componentes del crudo, donde cada uno tiene un punto de ebullición característico, que es lo que me va a permitir separarlos, entregándoles energía. Como decíamos, previo al paso de fraccionamiento, hay un paso fundamental para la salvaguarda de las instalaciones, principalmente, que es el proceso de desalado. Cuando se extrae el crudo, entre los componentes residuales que contiene, tenemos distintos tipos de sales. Con lo cual, si yo ese crudo lo ingreso directamente a la torre de fraccionamiento, voy a tener procesos de corrosión y degradación acelerados o activados por acción de la temperatura, con lo cual necesito hacer un acondicionamiento previo, que es quitarles esas sales de solución y restos de agua que pueden llegar a traer. Para eso se emplea un desalador electrostático, que lo que hace es ingresa el crudo al desalador previo calentamiento, se le inyecta una corriente de agua que busca poner en solución las sales que contiene. Toda ese contenido de sales disueltas en el agua, las tengo que tratar de separar de alguna forma. Para eso se aplica una diferencia de potencial. El desalador cuenta con 2 grillas, como vemos acá, 2 grillas o electrodos. Se le inyecta una diferencia de potencial en el orden de los kilovolt, que lo que hace es, tiene acción directa sobre la tensión superficial del agua. Eso permite que se aglutinen o que coalescan las gotas presentes y precipiten. El crudo tiene la propiedad de ser menos denso que el agua, con lo cual flota y me permite separar por debajo el agua con contenido de sales y por encima el crudo desalado, listo para ingresar a la torre de fraccionamiento. Pablo, te cedo la palabra. Dale. Gracias, Nico. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía Nico, con lo primero que se va a encontrar el crudo desalado es con la destilación atmosférica. Este tipo de destilación está en el orden de los 100 gramos por encima de la presión atmosférica, por eso tiene el nombre. Este proceso lo que permite es separar la mezcla de los hidrocarburos que tiene el compuesto del crudo según el punto de ebullición, que lo había mencionado antes Nico. ¿Qué pasaría o qué es lo que pasa una vez que sale del desalador? El crudo a ese punto lo tenemos a alta presión, está alrededor de los 10, 12, 14 kilos de presión, y ya empieza a adquirir temperatura. Lo previo es un tren de intercambio que le va dando temperatura al producto, y lo ingresamos a una torre pre-flash. La torre pre-flash está a presión de la columna, que ronda los
100, 200 gramos, un poquito por encima. Entonces tenemos un flasheo de esta alimentación. ¿Qué ganamos con esto? Que ya tengo parte de la separación en el punto de ebullición de los compuestos del crudo ingresando directamente a la columna. El resto que se mantiene en fase líquida lo tenemos que pasar por un horno, darle más temperatura para que siga el proceso de evaporación de lo mismo y entrar a la columna casi con 370 grados en el fondo. Toda la mayoría, la gran parte de la mayoría de la alimentación, al estar en fase gaseosa, va ascendiendo a través de los platos. Una columna es un recipiente que tiene alrededor de 50 platos, una presión atmosférica aproximadamente. Tiene platos a diferentes alturas, que pueden ser platos perforados, son grillas perforadas o campanas de burbujeo, que lo que hacen es, a medida que sube el producto en fase gaseosa, va intercambiando temperatura, va entrando en contacto con una contracorriente que viene descendiendo por la columna en fase líquida, que son los reflujos de los mismos productos. Lo que buscamos en la columna es que estos productos, según el punto de condensado, vayamos teniendo los cortes laterales. Como está ahí en el gráfico, tenemos a 320 grados, 260, 170 el querosén, un poco más arriba entre 110, un poquito menos tenemos la nafta pesada, la nafta liviana. Son valores aproximados, eso uno va trabajando con el reflujo, con la temperatura de reflujo y el caudal de reflujo, buscando la porción, el porcentaje, si quiero, más liviano, más pesado del corte, en donde yo estoy recolectando el producto. Todo este tipo de cortes van, o la resultante de esto es según el mercado. Hay veces que conviene generar más querosén, hay veces que conviene generar más gasolina o gasoil, en el caso del gasoil liviano. Tenemos un gasoil pesado en el fondo y que es un corte lateral que va a ser alimentación para otra planta, y en el fondo tenemos el crudo reducido o es el residuo largo, que también se llama así. ¿Qué tenemos de entrada de estas columnas? Bueno, como dijimos, tenemos un crudo tratado previamente por un desalador. Es uno de los procesos más importantes porque después genera muchos problemas de taponamiento y de corrosión. Vapor, todas las columnas tienen una inyección de vapor que ayudan al estripeo de los productos livianos, y las corrientes de reciclo o reflujo, que son los mismos productos buscando el corte en los diferentes platos. Las cadenas de carbono de los diferentes productos, tenés los gases entre 1 y 4 carbono, 5 y 6 tenés liviana, nafta pesada tiene entre 7 y 11, y así, a medida que va agrandándose la cadena, el producto es más pesado. Es mayor el peso molecular y mayor la temperatura de ebullición.